megavirus y herpes simple, sus dos fenotipos. Empezaremos primero hablando, diciendo cómo es que estos sean virus, protozoarios o bacterias, cómo es que traspasan o cómo es que llegan al tejido. Llegan a través de, puede ser de vía hematógena, es decir, los parásitos están presentes en la sangre materna, empiezan a proliferar y ante una gran carga, sea bacteriana o viral, llegan a través de la placenta. Otra sería una vía ascendente por lo que es el aparato genital femenino. Y un último, en algunos casos, es el contacto directo, como puede ser en el herpes simple. Bien. Ahora, ¿por qué es importante no estudiarlo? Hay consecuencias las cuales lo estratificamos según esferas. Uno sería en el distante, otro sería en las membranas, otro en el producto que estamos dando y otro en el neonato, ¿no? Y posteriormente ya se podría hablar de cómo es que se desarrolla este bebé, cómo es que crece. Tenemos la materna, normalmente es un cuadro específico en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el citomegalovirus es el más inespecífico, casi no cursa con ninguna sintomatología del paciente, no refiere nada, pero sale positiva de serología. Pero estamos asociadas de todas las que vamos a revisar, más el aborto y el parto puerperio. Ahora, en cuanto a los oculares, tenemos que tiene cierta repercusión en cuanto a no permite el desarrollo óptimo del producto, causando un neurocidio, un código o polidérmino, según sea el caso, según sea el patógeno, un óbito fetal o una placentomegalia llegando a una placentitis. En cuanto a lo que es el feto como tal, se puede escalar en 3 trimestres. Es importante recordar que, digamos, este es el comportamiento general, pero cada uno tiene su comportamiento específico. En este, por ejemplo, es inversamente proporcional. Es decir, la probabilidad de transmisión es inversamente proporcional a la gravedad del daño fetal que puede causar. En el primer trimestre es muy bajo que se dé la transmisión, pero si se da es grave. En cambio, en el tercer trimestre hay más probabilidad de que se dé. Y si aparece, si bien puede dejar secuelas, también puede ser muy más o pasar como un bebé asintomático. Y la neonatales tenemos que hay distintas presentaciones. Aguda sintomática, siendo rubiola congénita, siendo sífilis congénita, otras seculares que son de por vida, como por ejemplo la sordera, cataratas, conjuntivitis, y asintomáticas en algunos casos en los cuales se ve, digamos, en este periodo, ¿no? Ahora, vamos a empezar con el primer patógeno. Toxoplasmosis. Es causado por el Toxoplasma gondii, el cual es un protozoario parasitario que se asocia normalmente a los gatos, ¿no? Está mal visto. Pero no es que eso del gato, sino que el gato bota quistes o taquizoidos, los cuales pueden estar en sus heces, y a través de este ciclo de vida en el cual este quiste puede llegar a través de otros intermediarios. El gato es el hospedero final. Mientras que tanto el ser humano como nosotros o los otros animales domésticos son hospederos intermediarios. Ahora puede llegar ya sea por los hospederos intermediarios, carne infectada, alimentos que han tenido contacto o por el uso por vía inhalatoria. Y otro también, pero más raro en este contexto, sería la transfusión a otras plantas de ciertos órganos. Ahora, ¿cómo funciona la transmisión? En este cuadro pueden ver, ¿no?, que es, digamos, la toxoplasmosis congénita, que sería el cuadro más grave que se puede presentar cuando se transmite la toxoplasma, una gestante con toxoplasma. Puede llegar a ser grave como benigna y se da normalmente en el primer o el segundo trimestre. Pero la mayoría, el grueso de casos, no está acá, sino está acá. Entonces, la toxoplasmosis congénita latente está normalmente en el primer trimestre y que son la mayoría de casos, casi agrupando el 85%. Mientras que los que son de la toxoplasmosis congénita, sea grave o benigna, están en lo que son
porque también tiene que ver con ciertos factores. Primero, el primer trimestre no progresa, eso es. Otro, porque la placenta, mientras más joven y tenga, mientras estemos en un periodo de mayor agilidad, no permite que trasplacen los taquizoides de la madre a la parte clínica. En la madre, casi como en todos, esto es así un patrón común que vamos a ver en todo lo que es el torch. La madre pasa casi asintomática, ¿no? Y el 10% puede pasar como un síndrome nucleoso. Síntomas inespecíficos, fiebre, linfadenopatía cervicales o malestar general. Ahora, en el neonato, una vez que nace, puede darse la que es la tetraesalina, que es muy importante, son los 4C, es hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, colivertinitis y convulsiones. De las más prevalentes de la colivertinitis. Ahora, el neonato asintomático también existe, sin embargo, sin tratamiento puede llegar a desarrollar secuelas como son la colivertinitis o incluso sordera. El diagnóstico, acá me voy a detener un poquito más, ya que, como ven, esto funciona tanto para toxoplasmas, citomegalovírus, rubiola y diabetes, casi todo el torcho. Entonces, ¿cómo es que nosotros diagnosticamos? Una por clínica, ¿no? La paciente, primero tenemos a la paciente que con una historia clínica en toxoplasma, por ejemplo, vive con gatos, no tiene, ya salió anteriormente con toxoplasma, o tiene algún malestar general, o el bebé también sale anormal en sus ecografías. En ese caso podemos sospechar. ¿Y cómo diagnosticamos? Tenemos por serología, netamente. En serología tenemos que, por ejemplo, no infectado sería cuando todo es negativo, ¿no? Inmunoglobulina negativo, inmunoglobulina M es negativo. Si uno da positivo, más que todo la G, podríamos decir, sabemos que la G es una inmunoglobulina de recuerdo. Es decir, entonces, que antes se ha infectado. La M está negativa, entonces nos podría decir que no habría riesgos porque es una infección, es una inmunoglobulina la cual se ha activado anteriormente. Ahora, si sale positiva la G, si sale negativa la G y sale positiva la M, podríamos sospechar, porque esta prueba no es infalible, ¿no? Podría ser un falso positivo. Entonces, se toma una segunda prueba, un rechequeo a las 2 semanas. Si sigue negativo, entonces es un falso positivo. Pero si se reconvierte, esto que era negativo pasa a positivo, entonces estamos ante un cuadro de una infección primaria. Y en caso de las dos sean positivas, bueno, una podemos decir que ya sí, claro, seguro, pero también tenemos que considerar que eso puede ser un falso positivo. Entonces, mejor, igual también ya tener cuidado con esa gestante. Entonces se rechequea. Si sigue sin cambios, ya es una infección. Si incrementa, es una infección aguda. Y algo que nos puede ayudar en vez de estar esperando 2 semanas es el test de avidez. ¿Qué es el test de avidez? Utiliza este principio. Nosotros tenemos inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, por esto de la inmunidad humoral, va perfeccionándose. Nosotros tenemos una infección primaria y las primeras inmunoglobulinas son tan inespecíficas que no llegan a dar con el antígeno correcto. Es decir, si estamos en el principio del pródromo, en el principio de la enfermedad, va a ser inespecífico. Entonces la avidez es baja. En cambio, si nosotros ya hemos pasado por esta enfermedad, nuestros anticuerpos van a estar muy especializados. Entonces la avidez es alta. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso nos da una ventana de al menos 8 semanas, las cuales nos dice, ha tenido mínimo 8 semanas que ya se ha enfermado de esto. Y nosotros relacionándolo con lo que es la edad gestacional, el tiempo y las informaciones que puede tener, podemos decir si es una infección primaria o es otra causa. Y por supuesto, ¿no? Entonces, se asumiría el diagnóstico en lo que es las inmunoglobulinas. Y para apoyar un sistema certero, mejor sería la avidez, que diga un test de inmunoglobulina G. Y el diagnóstico definitivo se daría con aminocentesis, es decir, tomando una muestra de líquido amniótico, pasarlo por PCR y ver si sale positivo para eso. El tratamiento se da, hay que tener ciertos cuidados porque este no es un tratamiento, este es un
Streptomicina se da, de 1 gramo cada 8 horas, de preferencia en ayunas vía oral. Es el tratamiento de elección en el primer trimestre. En realidad se puede dar en cualquier trimestre y en todos los casos de infección materna sospechada por serología. Como ven acá, es sospechada, no es diagnosticada. Esto lo podemos dar en caso de que la paciente nos salga, por ejemplo, dudosa, ¿no? Un positivo y un negativo, o que el test de avidez no sea tan certero y no hayamos hecho la amniocentesis. Esto, digamos, sería previo a la amniocentesis, pero sin confirmación absoluta, ¿no? O que no haya hecho cero conversión, es decir, test inmunoglobulina que no haya pasado de negativo a positivo. Ahora, si sale positivo el PCR, no, si el resultado es negativo, se han cumplido por lo menos 4 semanas, se podría valorar suspender el tratamiento. En el caso de que, digamos, estemos en las últimas gestaciones, también se podría dejar continuar esta profilaxis. Esto depende más de especialista. Ahora, el tratamiento, en el caso estemos entre una toxoplasmosis gestacional sin daño a un, digamos, enzima de formaciones, sería filipentamina 50 miligramos vía oral, dándole 10 miligramos en total de día, 5 miligramos, y con sulfagacina y ácido fólico. La pirimetamina, más que todo, y la sulfa detienen el ciclo de los folatos, por eso es que se complementa con ácido fólico. Esta pauta antibiótica se puede ofrecer en caso de infección materna confirmada, ¿no? Como decía antes, de una toxoplasmosis congénita o toxoplasmosis gestacional. Ahora, solo se da especialmente en infecciones a partir de 32 semanas. No se puede dar, en este caso no se puede dar la espiramicina en el primer trimestre, porque es teratogénico. Ahora, mantener hasta el resultado de la amniocentesis. Y en caso de que sea negativa, pasar a profilaxis, ¿no? La profilaxis es, digamos, un por si acaso, ¿no? Porque ya nos ha dado, digamos, una confirmación de que tiene el parásito presente en su cuerpo. Ahora, ¿cuál es la prevención? Es lo más importante, ¿no? Tenemos a una gestante, digamos, le hace el otro negativo, pero no lo podemos dejar así por así, o digamos, en nuestras asesorías preconcepcionales, es decir, de los que tiene un gato, de preferencia, que tenga más cuidado, ¿no? Que se lave la mano con las carnes, las frutas, lave bien, digamos, si tiene otros animalitos, también de preferencia mantenerlos en un cuarto aislado, o también puede ser mudarse. Ahora, en lo que es, digamos, la limpieza de la arena, de la caja de arena, eso no debería ser una gestante, eso sí está contraindicado. Y más que todo tiene que ver con la buena cocción y la buena refrigeración de alimentos. Y en ciertos trabajos de jardinería o lo que es limpieza de las mascotas o manipulación de tierra, se le usa guantes. Ahora pasamos a la bioquímica. Es un virus renal de la familia Solatidae, en el cual las vías de infección más que todo es a través de gotículas, ¿no? Respiradores. Es la que, digamos, la fobia congénita es la que desde hace mucho tiempo era la más grave, la que tenía el foco de atención, estamos hablando de los siglos anteriores. Ahora, ¿cómo funciona su riesgo de transmisión y también su riesgo de transmisión y su afectación fetal, ¿no? En esta, a diferencia de los otros que era inversamente, esta es directamente proporcional, es decir, cuanto más temprano afecte, más grave. Antes de las 12 semanas el riesgo de infección es altísimo y las malformaciones también son graves, dando el síndrome de enfermedad congénita, que es el cataratas, sordera y correlativismo. Ahora, las 13 a 16 semanas el riesgo es de la mitad, no el 50%, principalmente sordera y efectos oculares. Y a las 20 semanas podría ser riesgo mínimo. Este cuadro está explicado, ¿no? Lo que les digo, la transmisión fetal es alta y el síndrome de fobia congénita es más altísimo. Ahora, ¿cuál es el tipo de afectación? Más que todo hay persistencia de ductus, comunicaciones interventriculares, soplos
anormales, efectos oculares, sordera es lo que más se relaciona a la rubiola, y dolor psicomotor, e incluso la mayoría de estos no llegan a progresar. Es un aborto o amenazas o partos preternos. Y acá las afectaciones son las mismas, solo que en menor grado, ¿no? La sordera ya no bilateral, puede ser unilateral, retinopatía, microcefalia, y la sordera puede ser riesgo mínimo en el caso de infección severa del tercer trimestre. ¿Cómo es la clínica materna? La gestante puede ser asintomática, ya les dije, ¿no? En la mayoría de todos es asintomática, pero lo que más nos podría guiar es las linfadenopatía. Y estas manchas que aparecen en la boca, que se les conoce como las manchas de Forchner, que suelen durar a 3 días. Pero más que todo, más que la clínica, deberíamos sospechar con la historia clínica. Sabemos que la rubiola se da en la triple vía, ¿no? En la SPR. Entonces, debemos revisar su carnet de vacunación. Normalmente la SPR es de por vida. Si no tienes, si le falta dosis, con un caso vacunado, es muy probable que estemos ante una rubiola. Ahora, la clínica fetal, esto, tanto fetal como también en neonatal. En el caso de fetal se puede detectar microcefalia por debajo del estrés de licencia estándar, anomalías cardíacas como dije, estenosis de la válvula aórtica, persistencia de conductos arteriosos, estenosis de la válvula mitral, y las cataratas, la microstania, hepatomegalia, ictericia, hepatosplenomegalia. Tenemos las cardiopatías congénitas, hematopoiesis con anemias, neutropenias, pérdida de audición, que este es el más asociado a todo lo que es rubiola, y anomalías oculares. En cuanto al diagnóstico, es similar, pues yo les explico, no me acuerdo. Más que todo es clínico. Sospechas, antecedente de falta de vacunas, dosaje de inmunoglobulina, test de avidez, es importante, amniocentesis y ecografía, ¿no? Por ejemplo, si se ven clasificaciones intercraneales, intercraneales, en este caso sí se puede sospechar, ¿no? EOCU, microcefalia, observación de cataratas y efectos totales cardíacos. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que el diagnóstico de rubiola se resume en antecedente, malformaciones cardíacas, defectos cetales y malformaciones craneales como las clasificaciones. Ahora, ¿cómo es la prevención? Y se preguntarán, ¿no? ¿Por qué no hay tratamiento? Verdaderamente no existe un tratamiento como tal para la rubiola. Por ahí he leído que se puede dar como profilaxis, aciclovir, a 8 horas, a 500, pero no está probado. Y la verdad es porque no se investigó tanto en el tratamiento, porque se incide mucho en lo que es la prevención. Esta es una enfermedad que se puede prevenir, es muy fácil. La triple V. Ahora, se debe administrar la vacuna a todos los pacientes susceptibles, excepto en el caso de inmunodeprimidas como sea VIH o pacientes oncológicos. Y esto no es importante, se debería garantizar inmunidad en todas las mujeres antes de la gestación o que deseen procrear. Ahora, ¿y cómo es con respecto a la vacunación? Tiene ciertas observaciones, ¿no? Si te vacunas, tienes que esperar al menos hasta un mes para empezar a gestar. Y otro no está contraindicada en el embarazo. Sin embargo, en caso ocurra, no sé, un accidente y se haya vacunado, tampoco es una indicación para que se detenga la gestación. Ahora pasamos al citomegalovirus. Como les dije, esta es la más inespecífica, casi la más asintomática de todas. Es un virus ARNA de la familia herpes viridae, comparte una relación con el virus del herpes simple. Puede transmitirse el feto incluso si la madre ya tenía inmunidad previa. Es una enfermedad de reactivación, es una enfermedad latente que siempre está presente con nosotros y está más asociada a lo que es el espectro, a la población, lo que es de niños pequeños, ¿no? Del kinder. Ahora, tiene una capacidad de latencia, reactivación, por lo que es peligrosa y por lo que también da falsos positivos, ¿no? Porque se prueban inmunoglobulinas positivas para esta enfermedad. Como dije,
La clínica es muy específica. ¿Cuáles nos harían sospechar, ¿no? Los hallazgos ecográficos. Por ejemplo, si vemos oligohidrácneos, polihidracneos, retraso de crecimiento intrauterino, hepatosplenomegalia, en las cuales hemos descartado otras causas, ahí podríamos sospechar. Clasificaciones intrahepáticas, aumento de cognicidad, también tiene lo que son las clasificaciones ventriculares del cerebro, microcefalia, que es lo que más se le asocia, y atrofia cortical, y como dice, las clasificaciones periventriculares. La clínica es asintomática, más que todo es importante porque deja secuelas para el niño. En la gestante puede pasar como el síndrome de mononucleósido, o sea, con fiebre, malestar general y faringopatías, y en el feto de enfermedad inclusión citomegalia con ictericia, con inclusive llegando el shock, pasando como confundiéndose como un shock de sepsis. La clínica en el niño es, como les dije, la más asociada en el 80% de casos, es la microcefalia, ventriculomegalia, clasificaciones periventriculares, hipoacusia neurosensorial, al igual que la roviola, aunque en menor proporción. Poliomielitis, manifestaciones oculares como PP, que es púrpura, hepatosplenomegalia, ictericia, trombocitopenia, anemia, que son afectaciones sanguíneas. Ahí sería anónimos de lo que podemos ver. Son un rash, máculas azuladas también, rojizas, en todo lo que es el rostro. Acá se tiene una retinitis. Y lo que vemos acá son las clasificaciones periventriculares, ¿no? Que es el complejo del sistema ventricular y las clasificaciones secundarias más complicadas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que hemos pasado? En este caso, acá el riesgo es sería inversamente proporcional. Se comportaría como la toxoplasmosis, ¿no? En lo que es la primera semana es bajo y va aumentando conforme va avanzando la gestación. Y si se da, digamos, la infección por el tercer trimestre, la mayoría salen como asintomáticos. El diagnóstico, como ya se todos, es más que todo clínico, por los hallazgos ecográficos, dosaje de hemoglobina G y M, test de avidez de hemoglobina G y una amniocentesis para confirmar una posterior PCR. La amniocentesis en este caso se da a partir de 21 semanas y 6 semanas después de la sospecha de los hallazgos ecográficos. Ahora, el tratamiento, ¿cuál es? En este caso es el valaciclovir, que se da se puede dar en cualquier trimestre. La primera es su posología de 2 gramos cada 6 horas, vía oral. Este normalmente es nefrotóxico, por lo que se recomienda una ingesta hídrica moderada, abundante cantidad, de 2 litros cada 24 horas. Los antivirales que se administran en la vía postnatal, es decir, canciclovir o valaciclovir, están contraindicados, o sea, no son una opción, en caso no se pueda dar esta, porque tienen más teratogenicidad. El tratamiento de prevención. El tratamiento de prevención, como dije, el citomegalovirus está concentrado en lo que es en niños de kinder, ¿no? Sería reducir ciertas prácticas, como digamos, estar dando peso a tus sobrinitos o estar compartiendo, cambiando pañales. Se debería evitar, ¿no? Lavarse las manos después de hacer esas actividades, reducir al mínimo el contacto con niños menores de 3 años, que son la población objetivo de este virus. Y, digamos, por ejemplo, en profesoras, si están gestando, se les recomendaría dar un cese a sus actividades. Ahora pasamos con el herpes virus, que es un virus de DNA de la propia familia, el cual se manifiesta como 2 genotipos. Primero tenemos el herpes virus simple tipo 1, que se asocia como el labial, y el virus tipo 2, que es el genital. Como vemos, son lesiones ulcerosas e eritematosas, las cuales confluyen y tienen un aspecto de gotícula, ¿no? El herpes virus 1 es el más común, el más prevalente. Sin embargo, ya no tiene mucho sentido, ya no tiene mucho sentido
diferenciados en el tipo 1 y tipo 2 debido a las prácticas sexuales anteriores. Riesgo de transmisión. Si una gestante presenta una infección primaria, es decir, primera exposición al virus, es decir, que aparece durante la gestación, es más probable que afecte al recién nacido. En cambio, en el caso de la infección vía hematógena o por activación, el riesgo es inferior al 1%. Es decir, o sea, si es muy recurrente o que se dio por otra vía o al último momento del parto, no, al último momento, o sea, después del parto, aparecen esas úlceras. Es muy poco probable que el niño salga con alguna afectación. Como dije, para recalcar, que ya casi vamos a terminar el texto. Estas infecciones son importantes no si se las tiene antes, o sea, es decir, si la paciente viene con un herpes o viene con serología positiva a citomegalovírus o toxoplasmosis, antes de que ya esté gestando, si se tiene la data de eso, es muy poco probable que haya una afectación en la gestación en el producto. Lo que es importante es cuando estas infecciones se dan en el momento de la gestación, sea en el primer, segundo o tercer trimestre. Pero si son recurrentes o, digamos, fueron en un tiempo anterior, no tienen mucha importancia. La clínica, como dije, son vesículas, después se convierten en úlceras y después empiezan a mostrarse. Prurito. Y en el herpes neonatal, está más que todo, es una descamación, es el PENFI. Es casi las mismas lesiones con una encefalitis y una enfermedad diseminada que simulan una sepsis. El diagnóstico es clínico, se le puede hacer un cultivo de lesiones en el caso de la madre para después de cultivarlo pasar por PCR y tener el diagnóstico definitivo. El tratamiento es con un antiviral que es el aciclovir vía oral 400 miligramos cada 8 horas que viene en presentaciones de 200, entonces se debe a 2 comprimidos. O también alternativos para el aciclovir vía oral 1 gramo cada 12 horas. Y en este caso, normalmente con el tratamiento remiten 2 semanas, lo máximo 3 semanas, por lo que se puede dar de 3 semanas, en caso no tenga, digamos, alguna otra condición de peligro que adelante el parto. Le podemos dar desde las 36 semanas hasta el momento del parto. No hay ningún problema. Y en gestantes, como parto prematuro, que ahí no se puede hacer esta indicación, la pauta sería adelantar esta indicación de 36 semanas hasta especial en las 32. El manejo del parto, más que todo, se resume en que no está contraindicado dar por vía vaginal y esta inyección o proceso migratorio pasa por cesárea, a menos que, bueno, aún así, digamos, el tratamiento haya servido y hayan remitido el prurito y las úlceras, aún así se debe escoger por la vía de la cesárea. Ahora pasamos a lo que es la sífilis. La sífilis es estudio si es un antídoto protozoario, el cual es el treponema pálido, que es un microorganismo altamente invasivo. La vía hematógena placentaria es la ruta predominante, es decir, ante una alta carga parasitaria es el grueso, digamos, el 90% de todas las infecciones neonatales. Mientras que, digamos, sabemos que existe la sífilis sin lesiones, ¿no? Porque es un IE1, una IE3. Pero es muy raro que pase por esa vía de transmisión, o sea, por el contacto. Ahora, el riesgo de transmisión depende de la carga parasitaria o de la carga de esclerotitis. Digamos, tenemos en menos de un año de evolución, pero con gran cantidad de espiroquetas, es muy probable que sea muy contagioso. Es decir, o sea, en el momento, menos de un año significa que hace una infección primaria en el momento de la gestación. Con una gran carga, más probable. En caso de poca cantidad, pues una sífilis tardía o latente, el daño es menor. La clínica, existen bastantes subtipos, como es la evolución de la sífilis, ¿no? Primaria empieza con unas lesiones que todos conocemos como la zona azul,
que puede o no causar prurito, con el chancro, indoloro y su característica linfadenopatía inguinal. Secundaria significa cuando la carga parasitaria ha progresado de la sección inguinal o genital y pasa a causar síntomas sistémicos como puede ser fiebre, rash y continuar con el chancro. La terciaria, o también llamada la terciaria o cuaternaria, significa cuando afecta ya a otros casos, a otros órganos, siendo la sífilis, la sífilis sífilica, y puede llegar al sistema cardiovascular o los músculos. Y entre la secundaria y la terciaria, cuando remiten estas úlceras, se da lo que es la sífilis latente. Puede ser latente precoz, o tardía precoz antes de un año y tardía después de un año. Esto es una lesión, ¿no? Entonces, después puede o no causar prurito y aparecen como manchas, ¿no? Son máculas. Ahora, la sífilis congénita. La sífilis congénita se da con una coriza, que es la meningitis hemorrágica, lesiones cutáneas ampulares, que es el péntigo, como lo vemos acá, que empieza con más en la piel. Pueden aparecer tanto en la cabeza, en lo que es el péntigo, extremidades y incluso en el pabellón auricular. Es precoz, como les dije, cuando aparece al primer año de recién nacido y tardía después de ese tiempo, ¿no? Que puede presentarse con queratitis intersticial, sordera por afectación y dientes de cochinos. Acá tenemos todo lo que se llama principalmente ictericia, hepatosplenomegalia, del pénfigo, afectaciones hematológicas como anemia, trombocitopenia y el sistema musculoesquelético tenemos anormalidades como periostitis o osteocondilitis. Ahora, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico también es serológico, sin embargo, se tienen que tener dos grupos de marcadores. Una es la notoponémica y la treponémica. La notoponémica es la más usada, es la que usamos, ¿no? De la VLL. Y la treponémica es el ELISA, por inmunofluorescencia y otras, las cuales, porque lo importante es que la treponémica, una vez se tiene la sífilis, queda de por vida y siempre van a salir positivas estas treponémicas. En cambio, estas a partir del año empiezan a negativizarse. Es por eso que también son las que más se piden y también por su bajo costo. Si es negativo, no tiene infección, ¿no? Está claro. Pero si tiene clínicas sugestivas, se podría repetir en 2 semanas. Si es positivo, es una infección. Por supuesto, ¿no? Entonces el tratamiento sí no se lo ha hecho. Si es positivo la no treponémica y es negativa la treponémica, se podría decir que sí, sí son positivos, ¿no? A menos que no sé, sabemos que estas pruebas se hacen en diluciones. Hacemos un medio, un cuarto, un octavo y así va pasando, ¿no? En diluciones menores de un octavo, o sea, diluciones, no se han hecho muchas diluciones, no se podría confiar tanto en el resultado, por lo que se podría pedir un nuevo test. En el caso de positiva solo esta, tenemos dos casos. O puede ser que sea una infección antigua, como les comenté, y entonces no habría ningún tratamiento previo. Se podría confirmar, ¿no? Si hubo un tratamiento previo. O es una infección reciente, por lo cual se tendría que confirmar qué tipo de inmunoglobulina es, si es M o C. Ahora, el tratamiento de la sífilis es de las pocas enfermedades que se han mantenido con la penicilina y creo que no espero que se quede así, ¿no? Tenemos una sífilis primaria, secundaria o latente que es menor de un año. O sea, todos los tipos de sífilis, sea primaria, secundaria y la latente precoz, estas se pueden tratar con una penicilina G mesatínica intramuscular, 2.4 millones de unidades. Y se da 2 dosis. Voy a repetir una siguiente dosis, la conocen, ¿no? En esta, la que es latente tardía o incluso imposibilidad de tratar de infección, o sea, no sabemos de cuándo viene la infección, estas serán 3 dosis, o sea, por 3 semanas. Sería de la misma cantidad, intramuscular, penicilina G mesatínica, 2.4 millones. Ahora tenemos una versión de Hersheimer. Es una versión normalmente datada en las personas gestantes
aparece con fiebre, taquicardia, pródromos de shock. Se trata más que todo asintomático, es el soporte, hidratación, baja de presión, antiarrítmicos. Ahora, en el caso, digamos, ¿no? Como saben, el único tratamiento es tan simple, ¿no? Sífilis, que a veces son 2 dosis o 3 dosis. Pero en el caso sea sensible, alérgica a la penicilina, ¿qué se debería hacer? Lo más que todo sería buscar, sobre todo, la sensibilización. ¿Por qué? Porque la penicilina no es teratogénica, no tiene ninguna contraindicación de lo que es la gestación. Y la prevención, sobre todo en el embarazo. Por eso es que se le pide, ¿no? La VDD como el primer control prenatal. Ahora, en el caso de la alergia a la penicilina, se recomienda sensibilizar oral o intravenosamente en un ambiente hospitalario. Y ahí ya tiene que estar la paciente hospitalizada, con controles ecográficos para ver cómo ocupar el bebé y las pautas antibióticas alternativas. Las pautas, digamos, o sea, las alternativas que se le podría dar no se recomiendan porque, por ejemplo, tenemos eritromicina, citromicina, las cuales no son suficientemente efectivas en el tratamiento. Y otro, por ejemplo, la ceftriaxona, que no tienen mucha confiabilidad. Luego pasamos ya para terminar lo que es el VIH. El VIH todos conocemos, ¿no? Es el virus del SIDA, es el virus de la familia de retroviralidad. La transmisión, ¿cómo se comporta? Una tercera parte está a través de vía hematógena en el útero y las 2 terceras partes se da durante el momento del parto. Tenemos que es una infección aguda, es decir, durante este tiempo se producen grandes cantidades de virus en el cuerpo. La carga viral es alta y puede ser que lo que va la cantidad el título de CD4, el instituto de CD4, está normal, pero van a ir bajando conforme avance de la infección. Se ha descrito cómo tener la teoría. En la tesis clínica, en esta etapa, el VIH se reproduce en niveles más estratosféricos, va bajando sin embargo, y durante este periodo puede no presentarse síntomas, es latente, ¿no? Y el SIDA, cuando ya digamos llegamos a un nivel de linfocitos TCD4 son menores de 200, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el diagnóstico? Esto es por el TC10. En el caso no sea reactivo, pues no está infectado. En el caso de reactivo, tenemos también esta diferenciación según el tipo de VIH. Tenemos el 1, que es el que está más globalizado, y el 2, que está confinado en África subregional. Ahora, en caso de positivo alguno, eso es lo que está teniendo una infección por VIH. En caso de negativos, igual se podría sospechar una infección aguda. Y se da con este sería un test de amplificación, ya sea un libro que sería, se comportaría como un test. Y si llegamos a dar negativo, es negativo, ¿no? Si es positivo, se podría tomar estas dices. Las consecuencias. En gestante con enfermedad avanzada, ¿qué es lo que tenemos? El VIH condiciona a un ambiente intrauterino de poco crecimiento, por lo cual los bebés salen normalmente intracefálicos, pequeños para su edad gestacional, con malnutrición. Además, recordar que ¿no? La gestante está proclive a muchas enfermedades, está desnutrida, por lo cual entonces es más que seguro que el bebé va a ser chiquito, va a ser pequeño. Aproximadamente el 15 al 25% de los niños infectados desarrollan síntomas graves en el primer año de vida, incluyendo la citopatología por VIH, retrasos significativos de desarrollo psicomotor, candidiasis, neumonía y todo lo que lleva a lo que es un estado de inmunodeficiencia. Ahora, ¿cuál es el problema? No? Las secuelas de la droga indican la afectación de todas estas curvas que hemos aprendido en pediatría: el peso, la talla, el desarrollo, el diámetro de circunferencia, todo va. Por lo cual es un deterioro irreversible, ¿no? Que llega a afectar a la sociedad como tal. Ahora, los esquemas de prevención.
Vamos a ver lo que es muy importante de estos dos escenarios. Tenemos el escenario 1, escenario 2, escenario 3. Y esto sí que lo escucho porque el escenario 1 es la gestante VIH, la cual sale positiva en su primer control. Escenario 2 es la cual la gestante ya viene ya con el diagnóstico y ya está tratada, ya viene con tratamiento. Y el 3 es el peor, ¿no? El que nadie quisiera, ¿no? Tú estás en tu guardia, tu interno atiende el parto, atiendes, todas manos llenas de sangre y dicen, es un VIH positivo, código blanco. Bueno, ese sería un escenario en el cual no se tiene ningún registro, no tiene ningún control, o simplemente salió positiva en el momento del parto. Ese sería un escenario 3 que sería el peor. Y para cada uno de los escenarios tiene las indicaciones para el gestante, para el parto y para el niño. Para el gestante, por ejemplo, tenemos lo que es el ARB, que consiste en tenofovir, en paracetamina y clopidogrel. En el escenario 2 no hay mucho más que hacer porque ya viene con tratamiento que continúe, ¿no? Y en el escenario 3, ahí sí se le daría en el momento del parto, ¿no? Tenofovir, paracetamina y posteriormente es decir que no dé lactancia materna y más fármacos para que el niño porque es muy probable que esté infectado. En el parto, estas indicaciones, ¿no? Menos de 1000 en lo que es el título del CD4. Si es menos de 1000, se podría, si es menos de 1000, se opta por la vía vaginal en el parto. Y si es más de 1000, nos da un poco más de. Perdón. La carga viral, esta es demasiado la carga viral. Porque yo tomando para el CD4. La carga viral si es menos de 1000, entonces, nos da una cierta seguridad que podríamos dar por vía vaginal. Y en caso de la carga viral sea mayor de 1000, se tiene que optar por la cesárea. Igual en ensayos de la citoglobulina endovenosa. ¿No? Y en el niño, como han visto, ¿no? En el caso sea escenario 1, escenario 2, en el escenario 3, que es el peor de todos, cuando se dan más fármacos, por el mismo hecho de que es muy probable que el niño esté afectado. Y estos son los esquemas de elección y esquemas alternativos. Como les dije, se resumen 3 fármacos, ¿no? Tenofovir, entricitabina y retigravir. Y después se puede, una vez que termine la gestación, puede continuar con el TARCA, que son otros más, se añaden otros fármacos más. Y en caso no hay disponibilidad de dosis fija combinada, es decir, todas las tabletas vienen en un comprimido, se puede dar al antiguo, no sé y contraindicación. Acá ya les voy a pasar de las diapositivas para que lo puedan ver. Lo que quiero hacer importante es que normalmente en el caso sea un escenario 1, el tratamiento se empieza a partir de las 14 semanas, porque el Valdegrávir tiene actividad teratogénica, así que se debe evitar. Y mejor para dar todos de una a partir de las 12 semanas y disminuimos la carga viral. Pero en caso de lleve su tratamiento continuado. Estos son los escenarios, ¿no? Escenario 1 para volver a recalcar, escenario 1 que está diagnosticada con VIH durante su primer control. Escenario 2 que ya está diagnosticada y viene ya con su tratamiento. 3 se diagnostica durante el trabajo de parto. Ahora, la planificación del parto. Vía vaginal, como dije, es la carga viral de menor de 1000. Y si es mayor de 1000, nos da una cierta seguridad que le vamos a precisar. En el caso, estos son términos importantes. En el caso de dilatación, más de 4 centímetros, o la membrana rotas ya más de 4 horas, tristemente no nos dan tiempo también para que programemos una cesárea. Entonces, se tiene que hacer por vía vaginal, con todos los cuidados, ¿no? Y, digamos, si están más de 4 o tienen poco tiempo de estar dilatando y las membranas han sufrido rotura, se podría optar por cesárea. Contraindicaciones. Por ningún caso se debe dar lactancia en un caso de una puérpera con VIH. Amiotomía tampoco se debe realizar por peligro de contagio, episiotomía tampoco está contraindicado, tactos vaginales seguidos, creo que nadie quisiera tampoco. Y para el feto, vacunas con virus vivos atenuados para el cedo. O sea, me pasa
contexto de vacunación. Vacunas con virus vivos atenuados no se les da eficacia. Ahora, de lo que es la vacunación, el restante, como ya diciendo, va a ser de vacuna contra la influenza, bueno, sí, contra la influenza y a partir de 20 semanas. Y si la paciente es seronegativa para hepatitis B, se debe completar el esquema. Pero por ningún caso se deben dar las vacunas como la SP. La planificación, bueno, lo más importante, si una gestante con VIH, se debe hacer un consentimiento informado, explicarle cuáles son los riesgos, por ejemplo, que el bebé va a salir pequeño, se puede infectar, tiene sistemas de protección, y aún así la paciente está de acuerdo, se le hace firmar y se lleva a gestación y a una planificación familiar. Proveer métodos anticonceptivos adecuados, es decir, condón, que pase por obstetricia, para que pase por planificación familiar, asesorar sobre prácticas sexuales seguras, más que todo, ¿no? la poligamia, la promiscuidad, ese tipo de cosas, para que no aumente, ¿no? la fertilidad. Iniciar el target cuanto antes, hasta que una carga viral sea indetectable, y ahí recién poder iniciar la gestación. Y vigilar el estado de vacunación, completar todo el esquema. Esto sería un caso idílico, idóneo, pero normalmente no es así, y sí tenemos que abocarnos a la norma. Por eso es importante leer la norma y en qué momento va la vía vaginal, en qué momento va la vía cesárea, en qué momento se continúa o se quita el tratamiento, en qué momento se empieza. Todo ese tipo de cosas es muy importante, pero se debería promover esto, lo que es la prevención y planificación en el caso de una paciente que esté positiva de VIH. Pero en la realidad las infecciones perinatales son muchas más. Entonces, cuando nosotros tenemos que dar recomendaciones para evitar este tipo de patología en el feto, en el recién nacido, yo quisiera que algunos de ustedes me digan cuál sería la recomendación primaria o la mejor recomendación para que no suceda este tipo de infección. Haya un embarazo y haya el menor riesgo posible para que ese feto, ese recién nacido, se muera. ¿Cuál sería la recomendación? Basta. Ya podrían deducir por lo que han escuchado. Yo les había dicho en la clase que vimos sobre fisiología del embarazo que la idea es que se lidia un embarazo en las mejores condiciones para la madre, para el producto, ¿no es cierto? Entonces ahí les dije, ¿qué recomendaciones hay que tener? Tenemos que partir de la premisa de que todo embarazo debe ser planificado, programado, voluntario, deseado. Entonces, ¿qué recomendación hay? Que se haga la consulta preconcepcional. Sí, eso les digo. La consulta preconcepcional tiene una serie de objetivos básicos. Descartar patología, o sea, como en este caso, ¿no? Se está aplicando una serie de infecciones que podrían estar presentes y no llegar, como se ha mencionado en el caso del VIH, al escenario 3, ¿no? Que puede suceder y que sucede, desgraciadamente. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más importante durante la consulta preconcepcional o la atención preconcepcional? Quisiera que algunos de ustedes me digan. Por ejemplo, hablemos en concreto ya. ¿Cómo yo voy a hacer una prevención contra la rubiola?
A ver, ¿quién quiere contestar la pregunta? Ustedes tienen un poco por debajo de nosotros. Todas las personas, sí, todas las personas, no llegarán al 100%, ¿no? Pero tienen más del 90% de su población vacunada contra la viruela. Entonces, tienen ya más de 20 años en que no tienen un síntoma de viruela congénita. Simplemente como ha dicho Guillermo, la protección es de por vida, no es solo que se la cumplen. Y así podría hacerse, por ejemplo, antes del embarazo contra la parotiditis, contra la hepatitis y contra una serie de infecciones. ¿Qué otra recomendación de lo que han escuchado evita el contagio para este tipo de infecciones? Y bien claro lo has dicho, Guillermo. Evitar qué. A ver, estamos que deben estar más preocupadas por el toxoplasmosis, ¿qué tienen que evitar? ¿A qué? Así es, pero si tienes una mascota que es un gato, tendrás que tenerlo alejado de ti, ¿no? En la comida, como ha dicho, ¿no? Los alimentos bien cocidos, porque ahí puede estar que se llama el peligro, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, tener todo el esquema de vacunas. ¿Para qué se tienen las vacunas? ¿Para que se pasen? ¿Para que se eliminen y no se usen? Algo que ustedes como jóvenes deben de recuperar es de que hay un esquema de vacunación que lo da el MINSA y que se debe de cumplir. Y está con edades, está con las dosis, está el número de veces que se tiene que vacunar. A ver, ¿alguno de ustedes tiene su esquema de vacunación? ¿Sí? ¿Qué es? Me falta la antiamerílica. ¿Qué vacunas se han puesto? Hepatitis, difteria, influenza. Hepatitis que pegué, A, B, C. Hepatitis B, difteria, antiinfluenza, luego todas las vacunas de nacimiento y la que me falta hacer mi carnet es la antiamerílica. Ese sí no me lo he puesto todavía. Pero tienes en un carnet con fechas, con todo, ¿qué vacunas se han puesto? 3 carnets. Uno de mi casita, uno de COVID. Mira, yo te felicito. Te felicito porque así debe ser. Ya les he dicho de que lo más importante en la vida es no ser en un ser humano. ¿Qué es lo más importante? La salud. ¿Sí? ¿Qué gano yo teniendo millones de dólares si estoy sentado en una silla de ruedas? Yo prefiero no tener millones de dólares y poder caminar. Me estoy equivocado. A ver, ¿qué opinan? ¿Alguien está en contra? Por eso que la salud. Entonces, ustedes jóvenes que van a tomar la posta más adelante en la conducción de este país, tienen que preocuparse por la salud. Si yo quiero tener un país con un futuro, con un buen futuro, ¿de qué me tengo que preocupar fundamentalmente en la población? ¿De qué? 2 cosas son fundamentales. Ya, una es la salud y la otra la educación. Si yo tengo gente capaz, instruida, que está preparada y sana, entonces mi país va a ir bien, pero si tengo gente enferma, desnutrida, como vemos en nuestro país, anemia, tuberculosis, etcétera, etcétera. Y si ni siquiera nos preocupamos, que se llama por saber cuál es la cobertura de la vacunación. A ver, un día yo les he contado, pero estaba haciendo una tesis para mi maestría en salud pública
Y una de las tareas que me dejaron fue conocer en Arequipa cuál era la cobertura del año anterior prematuro. Y yo ¿quién controla eso? La gerencia. Fui donde el epidemiólogo y el epidemiólogo me dijo que venga en una semana. Regresé en una semana, me dijo que venga en otra semana. Total que me estaban diciendo, no tenía buena información, no tenía información. Por eso me estoy demorando, me estoy dando consejos que realmente no los han recibido, pero ustedes tienen la obligación de hacer cumplir lo que no se está cumpliendo. Si queremos mejorar el nivel de la salud de nuestro país, la calidad de la salud de nuestro país, tenemos que cumplir con lo que las normas que dicta el MINS. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Con quién estaban en desacuerdo? A ver, si yo tengo una paciente VIH positiva, ¿ya? Y se quiere embarazar, ¿qué le sugiere usted, doctor Guillermo Moreno? La paciente es VIH positivo y quiere tener un hijo. Le sugeriría, le informaría de cuáles son los riesgos que va a su gestación. ¿Cómo van a hacer su hijo? Le indicarías primero que. Lo primero. Ya casi lo has dicho, ¿no? Lo primero que tenga su tratamiento correcto, ¿sí? O sea, su tratamiento antirretroviral con las 3 drogas que habitualmente se dan y manejar la carga viral, ¿sí? ¿Qué más? El estado de su pareja. La pareja no tiene pareja, pero quiere tener un hijo. Si tiene pareja y es VIH positivo, ya está pegada. Pero si no tiene pareja, ¿qué hace? ¿Hay opción o no hay opción? ¿Qué dices? Eso te pasa por correr tan rápido, ¿ves? Yo no iba a hablar mucho, estoy hablando más de la cuenta, pero ya que tú me has llevado al momento. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quién tiene una idea? Díganos, total, estamos en familia. Gracias, doctor. Bueno, me gustaría acotar de que si bien es cierto la pareja la mujer con VIH debería seguir su tratamiento, pero si desea que tener un embarazo, podría hacerse por inseminación artificial. Podría ser una fertilización asistida. Podría ser. Esa es una opción. Yo les voy a contar un caso, ¿ya? Un día estaba en el hospital y llega una señora ya con una gestación de término. Y entonces la doctora que estaba ahí me dice, doctor, aquí está la paciente y le he hecho los exámenes para VIH ya salió positivos y la señora no sabe. Entonces ella estaba llorando ahí. Yo me acerco y le digo, ya hijita, ya está hecho, ¿qué vas a hacer? Ahora lo que tienes que hacer es ir acá en el hospital, hay un ambiente especial para enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tienes que ir, que te completen tus exámenes y que te inicien tu tratamiento. ¿Ya? Tú y tu esposo. Me dice, no, mi esposo no, que se asustada, pues, ¿no? Le digo, tiene que hacerse la prueba a tu esposo. Es que sabe usted que yo, como él estoy peleada, y yo dije, acá me está queriendo meter el cuento. De repente, como de repente. Entonces, le digo, bueno, mira, ven con tu esposo y yo estoy todo el día en consultorio y conversamos. Y no conversamos. Pero el esposo, cuando dijo, ¿por qué me están llamando inteligente? Se hizo hacer una prueba, particularmente. Y salió negativa, porque ella dijo, le he ido y me han dicho que estoy con este problema.
O sea, el juez hizo hacer la prueba y salió negativo. Entonces yo no contento con eso, agarré y en el hospital hice volver a hacer la prueba y salió negativa. Entonces, ¿qué cosa dijo el esposo? Yo, doctor, estamos separados, tenemos 2 hijos y nunca hemos tenido este problema, siempre nos han hecho los exámenes y ya salieron negativos. Entonces me preocupa porque ¿cómo se ha contagiado mi esposa? Nosotros tuvimos un par de veces relaciones y resultó nuevamente embarazada y hasta ese momento nadie era VIH positivo. Entonces, ¿hemos vuelto a tener relaciones con ella? No. Entonces, les dije, son 2 cosas. A ver, ¿cuáles serían las posibilidades? ¿Qué posibilidades podría haber? Podría haber que una pareja que tiene relaciones, la madre sea VIH positiva y el esposo no, ¿podría ser o no? ¿Sí? Sí. ¿Podría ser o no podría ser? ¿Qué dice? Sí, podría ser, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha contagiado? Ahí está el problema. Si el esposo es negativo, ¿cómo se ha contagiado? Difícil, ¿no? Bueno, finalmente ya pues se le dio su tratamiento a la señora, el esposo se le dijo que no tengan relaciones y si es que más adelante tenían, que lo haga pues con su preservativo, ¿no? Y para la suerte del bebé, no nació infectado. Entonces, uno cuando es mal pensado, el médico tiene que ser mal pensado, y sobre todo el ginecólogo. Sí o sí, porque nos han engañado tantas veces. Por lo menos a mí me han engañado varias veces. Porque por ser un poco bien pensado, me he equivocado. Entonces, siempre en la obstetricia, sobre todo, también en la ginecología, siempre tengan. A ver, un día vino una señora y dice, con su pareja, y era su primer embarazo, creo. Según ella, ¿no? Pero cuando yo la evalué, el orificio cervical externo del cuello uterino no era puntiforme, sino era toda transversal, ¿no? Entonces yo le digo, porque vino con una amenaza de agua. Entonces yo le pregunto y le digo, dime la verdad. Me digo, sí, hermano. Un hijito que nos envió, que no sé qué. Entonces nos están engañando, güey. Más fácil es que en la relación engañe a la mujer y el varón, no les advierte. Más fácil. Un día llega una chica sangrando, adolescente, y dice que sus reglas eran siempre muy abundantes. ¿Claro? Entonces, yo dije, los ciclos preovulatorios, metrorregias disfuncionales. Le dije que lo revisara un poco de colesterol, glucosa, y que quede en observación. Al día siguiente viene la residente, viene mi profesor y me dice, oye, ¿tú eres un gil o te haces el gil? ¿Qué te pasa? Ya, ven para acá. Y el papá de la chica era un policía. Entonces, anda mi hija, que esto, que lo otro. Yo me hice loco, ¿no? Y todavía era mi amigo. Entonces, vino. Y el asistente, bueno, mi jefe entra, la pone, ya, espéculo, que la chica que no sé qué, nada de espéculo, ya, ven para acá, me dijo, ¿qué es esto? Un aborto. Y el padre jurado y la madre juraba que nunca no había tenido ni enamorado, que la llevaban al colegio y la traían. Y fue un aborto, porque mandamos las muestras a patología y que eran vellosidades coreanas, pero un aborto. Nos quiso hacer un juicio, todavía el esposo acabó peleando conmigo, y todo por la mentira de la chica. Hasta que la chica finalmente, cuando yo la entrevisté y la interrogué y le dije, sí, me dijo, sí, he tenido relaciones, tengo un enamorado, que mis papás no saben, y esto y lo otro.
Les estoy diciendo porque no les pase. Estoy diciendo porque esa era la verdad. Esa era la verdad. Un día llegó una chica con un dolor abdominal, chocamos, un poco desangrado, y yo le digo, en esa época no había ecógrafo ni siquiera la familia superior, pero siempre que tenemos una paciente con dolor abdominal y edad fértil, consangrada, y tenía un retraso menstrual, la tríada clásica, ¿no?, del cólico, me dijo, puede ser el mejor. Total, que la chica se negó rotundamente, que nunca había tenido relación. Puede haber una mujer muy complaciente y no hay desgarros. Y aparentemente uno piensa que no tiene relación, no ha tenido relación. Total, que al final, como se comenzó a complicar un poco, y en esa época no había pues la paroscopía, tuvimos que entrar a operar y él total, que la residente que estaba ahí, que tanto me criticaba que por qué pensaba mal y que era mala persona y que ya me decía mi vida, y cuando entramos y le dije, y ahora casi se arrodilla, perdón, y usted doctor, que no sé qué, que es no, estas mujeres. Así es, pobres, así es la vida. Ahora tienen más recursos, pero siempre hay margen a pensar en algo más, ¿de acuerdo? Siempre puede haber algo más, siempre puede haber algo que esconde. A ver, le voy a contar un caso. Una paciente puérpera no tenía las pruebas, no le habían hecho las pruebas para sífilis y VIH, serológico. Pero siempre que van al hospital y van a tener un parto, revisan la historia. Y no tenían los vacunas, y le preguntaron, no tenían estos exámenes. Y le preguntaron, entonces ahí le hacen la prueba rápida. Y salió VIH, sí, VIH positivo. Entonces bajé al laboratorio y el director del hospital era el jefe del laboratorio. Y entonces fui y le dije, por favor, él es una persona menor que yo, pensaba que era mi amigo hasta ese momento. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, esta prueba ha salido positiva, la señora está llorando, y yo, como estaba llorando y como una prueba no es suficiente, y en el VIH no es suficiente, por lo menos la prueba rápida, no cuesta nada. Entonces, le hice repetir al frente del hospital, acá del horno al frente, negativo. Otro laboratorio, negativo. Entonces fui con los resultados y le dije, he venido a conversar contigo, porque tú eres el jefe del laboratorio y además director, y mira, esta prueba es positiva ya que tienes dos negativas. Y me dijo así, todo fresco. ¿Y ahora qué hago? Entonces, era una ofensa, ¿no?, que me diga eso, porque yo agarré y le dije, si es que estas dos pruebas salen negativas y acá positivas, repítele una prueba acá. Y me dijo, yo no voy a hacer lo que usted dice. Usted en esto no me va a enseñar. Entonces, como estaba hablando, me retiré, me fui. Y la chica me dijo, doctor, yo voy a hacer un juicio al hospital. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Y hizo el juicio, y efectivamente se repitió en dos laboratorios más negativos. Eso pasa, jóvenes. Por eso siempre cuando ustedes vayan a dar el tamaño de un resultado de un test de ELISA para VIH sale positivo, siempre digan, ¿no?, repitan. Repitan, porque puede salir negativo. Y decirle a cualquier persona, a cualquiera de nosotros que nos diga que eres VIH positivo, nos están matando, ¿no? Es como decimos, tienes un cáncer. Entonces, les hablo de lo que es la práctica, ¿no? O sea, algo de la teoría ya lo he escuchado, pero también es importante que sepan algo de la realidad. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, Guillermo, tú tienes una señora con una gestación de 38 semanas de VIH positivo. ¿Ya? Es escenario 2, o sea, tiene su tratamiento desde antes del embarazo.
38 semanas. ¿Qué haces? ¿Cómo planificas el parto? ¿O qué necesitas para definir entre un parto vía vaginal o un parto por cesárea? A ver, ya lo has dicho, repítelo. Con la carga viral y la cuenta de depósitos adecuados. ¿Y a la carga viral cómo debe ser? Para que sea. Te cuesta hablar, hijo, se dice que menos de 1000 copias por mililitro. Eres muy. Te estoy corrigiendo algo por tu bien, hijo, no te estoy criticando. Cuando a mí me dan un consejo, yo lo recibo, lo acepto y lo agradezco, porque para eso es el profesor. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que ver cómo expongo, ¿no es cierto? Porque parte de la calificación del seminario es claridad en la exposición. Se enunció, se dijo lo más importante del tema, entonces lo que te falta es explayarte un poquito más en tus conocimientos, no muy puntuales. ¿Ya? Carga viral, ¿qué más? Y recuento de depósitos adecuados. Ya, ¿qué más? A ver, nosotros, como hemos visto, lo más importante para definir el tipo de parto es la carga viral. En Arequipa, ¿se hace la carga viral? No se hace. No se hace, solamente en Lima. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llegamos a las 38 semanas y operamos. Ahora, en la operación se tienen que tomar en la cesárea algunas recomendaciones, además sí. Hacemos la incisión del istmo, o sea, del segmento inferior, sin romper las membranas. ¿Ya? Sacamos con las membranas la cabeza y recién abrimos las membranas y los sacamos para que no haya contacto de la sangre del útero con el recién vacío, con el que está vacío. ¿Se dan cuenta de lo que hacemos? Ahora, dime, Guillermo, ¿cuáles son 3 factores en un parto por VIH para reducir la transmisión de la madre al recién nacido del virus? Un parto vaginal. 3 factores que te reducen al 1% la posibilidad de contagio de la madre al recién nacido. Que cuente con su tratamiento. Está bien, que tenga su tratamiento. ¿Qué más? Estamos hablando del parto, no estamos hablando del embarazo de alguien. Como dice, por vía vaginal. No, te digo, tú vas a plantear en una mujer el parto y vas a ver qué recomendaciones del parto en adelante vas a dar para reducir la posibilidad de contagio al 1 o 2%. No dar lactancia. No dar lactancia. Ya, no lactancia. 1. Que continúe con su tratamiento. Que continúe con su tratamiento. 2, 3. Y mantener la carga viral o Parto por cesárea. Si una mujer es VIH positivo y queremos evitar el contagio al recién nacido, tratamiento tiene que tener un tratamiento con una carga viral baja, tiene que ser por cesárea, tiene que ser que se llama no lactancia materna. De esa manera vas a reducir la posibilidad de infección del neonato al 1 o 2%. Hay protocolos en otros países que toda paciente de VIH es parto por cesárea. Ahora, en nuestro medio, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no tenemos la carga viral. Ese es nuestro problema. Si la carga viral es menor de 1000, como tú dices, efectivamente el parto puede ser por vía vaginal, siempre y cuando la dilatación de este componente sea menor de 4 y no haya otros errores. Porque si las membranas están rotas, ya el virus ya llegó, ya no tiene ningún sentido. Ahora sí, hagan sus preguntas ahora. No voy a hablar más de la cosa. Lo que podemos hacer en el parto para reducir el contagio, había leído en pediatría que
los casos donde era parto con VIH, había que dañarlo al bebé. ¿Eso reduce también la carga de manera significativa o no? Ahí sí no se agarra. Por eso te digo, sea ¿en qué tipo de parto? ¿Vaginal o cesárea? O en ambos. Susana. En ambos. Mira, primero que nada, en el Hospital Hernán Delgado, yo, cuando estaba en la jefatura, implementé una sala. O sea, hay dos salas. Hay una sala de partos con 4 camillas para partos en mujeres no infectadas, ¿ya? Y hay una sala de partos para mujeres infectadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quien atiende un parto, sea por cesárea o parto vaginal, tiene que tener su ropa, un cobertor de plástico por dentro, tiene que usar su mandil, doble guante, etcétera, etcétera. Así tienes que atender el parto, ¿ya? A ver, ¿hay alguna infección perinatal que, así como el VIH, te puede producir una infección en el recién nacido y en la persona que atiende el parto? Sí. Estamos hablando de infecciones perinatales, o sea que tienes que saber. A ver, José, lo que usted dice. Ángel, estás hablando, a ver, ¿qué dices? ¿Sí? No. Podría ser el herpes. ¿Podría? El herpes. Ya, el herpes es... El problema del herpes es cuando es activo, si el parto es por vía vaginal, el niño se va a contagiar. ¿Y qué va a pasar? Una papilomatosis laríngea le va a dar, ¿no? Que es una cosa grave. Entonces, preferible es el parto por vía definitivamente. Pero para contestar tu pregunta, la hepatitis B es una infección grave que al final te va a llevar a un cáncer de hígado y te va a matar. ¿Ya? Hay mucha gente, y les aseguro en el Perú, que tienen una infección por hepatitis B, seguro que hay muchos que lo tienen y no saben. Un día, un interno estaba haciendo su tesis para graduarse de médico. Y me dice, doctor, le tomaré una muestrita para ver si tiene usted hepatitis B. Pues yo dije, el que opera pues está expuesto a esas infecciones, porque está en contacto con la sangre. ¿Ya? Entonces, un cortecito, cualquier cosa, y hepatitis, porque que la sangre de ella que se llama está infectada, estás infectada. Entonces todos teníamos miedo, felizmente que yo no tuve, no, pero encontró 3 casos, en el honor de Delgado. 3 casos de médicos que operábamos infectados con hepatitis B. Uno de los cuales falleció, un amigo mío, que falleció por un cáncer de hígado. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Que hay varias infecciones, además de las que tú que se han comentado, que existen. Entonces, esto de que lo lavan al bebé, siempre los van. Ahora, no sé si será por algo más o será para evitar algún tipo de infección. Eso no sé. En todo caso, cuando ya han hecho pediatría, ahora cuando pasas a pediatría, esa pregunta, los hijos que ellos solo se reciben, no reciben así. Ya, ¿alguna pregunta más? De la sífilis o nuez con penicilina. Es verdad lo que dices. En Argentina, en Colombia, en México, el mejor fármaco, el fármaco ideal para el treponema es la penicilina. Definitivamente. La sensibilidad es la mejor sensibilidad para matar este germen, es apoyado en la penicilina. ¿Y qué hacen, por ejemplo, en otros países? Desensibilizan, bueno, te van poniendo dosis bajas y cada vez un poco más del fármaco, hasta que ya no hay riesgo de una anafilaxia, un shock anafiláctico. Y puedes usar. Eso es lo ideal. Pero en nuestro medio, tú dices a la enfermera, no sabe.
y tenemos que usar otro fármaco, ¿no? Como has mencionado ahí, puede ser la hidro, puede ser la citromicina, puede ser la ceftriaxona, en fin, puede ser. ¿Alguna pregunta más? ¿Tus preguntas? No, no sé. No has marcado. No has marcado la respuesta, ¿no? Así los estima pues Guillermo. Ahí está. Ella. Você tem terror. Patricia. ¿Estás tomando tiempo? ¿Cuánto tiempo les da para la respuesta? ¿O eso ya está en el programa? ¿Está programado? Ahí no la arreglé. Ay, qué bueno. No. Creo que me equivocaba. Sí, me equivocaba. No, me bajaron. Dice gestante de 37 semanas con una fórmula obstétrica de 2 infecciones, un parto, ningún parto pretérmino, ningún aborto y acude por contracción uterina regulares desde hace 3 horas. Refiere antecedente de herpes genital recurrente desde hace 3 años. Recibida cicloide profiláctico desde 36 semanas. Que sigue la norma. El examen tiene dilatación de 4 centímetros, membranas rotas de 2 horas. No lesiones genitales. Y sigue este es lo único comentario que está en el puesto. Y marcaron administrar cicloide intravenosa y realizar los cesáreos urgentes. Si no hay lesiones, Esta no sería. porque no hay Porque como ven, lesiones. o sea, no tiene. Es una herpes recurrente. Y es de hace 3 años. Estaba siguiendo la ciclovide Ay, profiláctico. ojalá que no. Y lo más probable es que como está en dilatación 4 y ya tiene membranas rotas, ya se ha contagiado. Ya no tendría mucho sentido. Pero si debe continuar nomás con el parto vaginal. Y marcaron realizar cesárea inmediata por el presente de No, es tampoco.
sería cesárea, también tendría que ir con algún tratamiento. Pero en este caso no es necesario, se continuaría con el parto. Sandrita. Caso clínico típico de diabetes congénita, ¿no? Nos dice que tiene impresión desde el nacimiento por ISA, lactancia interportada, por si no puede respirar, ha sido por ese mismo motivo de referida DIMA. Hacia parto tóxico, recibe corticoides nasales pensando en un sistema respiratorio, clofeniramina, también para ayudar con el estrés. Sin embargo, la altura tiene hepatomegalia y tiene crisis en el abdomen. Todo eso nos hace sospechar que es un cuadro de sífilis, más que todo también porque por la coriza. La coriza y la coriza. No, porque el trauma no va con periostitis. Periostitis es una inflamación en el sería más crónico. Eso ya significa que esas malformaciones óseas se han dado desde más antes de la gestación. Ascendilo. Como la mayoría de ellos posidobudina y programada cesárea. Sin embargo, no es esa respuesta porque nos dice que llega con dilatación de 8. Ya es muy poco probable programada cesárea. El borramiento y las membranas, aunque estén íntegras, la dilatación y el borramiento nos dice que el parto se va a dar muy próximo. Ya está bien hecho. Por lo tanto, sería parto vaginal y con su tratamiento profiláctico oxidobudina. Episiotomía jamás, ¿no? No es tan, sería un peligro, es una contraindicación. Perdón, claro, lo he hecho en el cuadro. Bien claro lo he hecho. Más de 4 centímetros de dilatación. Con bolsas rojas de más de 4 horas y carga viral mayor de 1000, es parto por vía vaginal. Porque está infectado ese tema. Ay, ¿por qué no se entiende? Sí, ¿cuándo está? George. Menos 1000. Tiene. No, pero tiene 100.
VIH escenario 2. Quiere decir que ya viene con su tratamiento, que ya está en tratamiento con carga probablemente. Acude al trabajo de parto con presión de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia de 75, altura uterina de 32 centímetros y en una situación, posición y presentaciones longitudinal cefálica izquierda. El tacto vaginal vemos que la dilatación está en 5 centímetros por cerca de 100. Ya pasó. Y las membranas están intensas. Siempre es importante la carga viral. Están 300 copias por mililitro. ¿Qué quiere decir? Entonces está menos de 1000. Es indicación para parto vaginal. No puede ser cesárea porque para cesárea tiene que ser más de 1000 y también las otras condiciones que ya mencionó el doctor, que menos de 4 horas de que estén rotas las membranas y menos de 4 centímetros de dilatación. Ya, pues me equivoco en la misma cosa. ¿Cómo puteros? Vamos a hacer el tiempo. Este era para recordar, ¿no? ¿Qué escenario? Dice primigesta, acude a su control prenatal, asintomática. Ya está acudiendo a su control. Entonces sale que la VIH hace 6 meses, pero sin tratamiento. Eso elimina el escenario 2. Por lo tanto, por noticia de examen, sale con todos los dolores normales, una gestación única activa de 8 semanas. Y segunda guía misa, ¿qué escenario es? Acude una primigesta de 8 semanas que acude a su primer control y sale VIH positivo, sería un escenario 1. No puede ser 2 porque no está con tratamiento y 3 tampoco porque no está en el momento del parto. No, qué cólera. Esa pregunta ahí. Bien. Acá nos dice que vino un escenario 3, manifestante para el escenario 3, es decir, es VIH positiva que sale positiva en el momento del parto. Y lo que nos está preguntando es cuál es la conducta a seguir con respecto a la lactancia. Sabemos que la lactancia está contraindicada bajo cualquier aspecto. Por lo tanto, en cuanto a las respuestas que tenemos, nos dice no existe contraindicación, es falso. Medrosiprogesterona, 52 horas por parto sin ventaja en mamas, no tiene nada que ver. Otro, mifepristona y ataque complexivo con 48 horas postparto. No, la respuesta más correcta sería cabergolina, es decir, inhibir el ciclo hipotálamo de prolactina a través del agonista dopaminérgico que se llama cabergolina. Después se da 4 dosis a 25 miligramos cada 2 horas. Y un vendaje de mamas idealmente más que todo profiláctico y lo que va a estar inhibiendo la lactancia. Quizás mamá que este dato es importante, como la señora no va a adelantar, hay que inhibir la lactancia, porque se va a derramar la leche y si no succiona el bebé, ¿qué va a pasar? Una compresión mamaria, una mastitis, un absceso mamario. Angela George ya murió. Y hay uno más. No hay confianza. No, confiesa, no me equivoco. Por favor. Y yo con esto ya no sé qué hacer con mi vida. De verdad. No lo entiendo, mi vida. Esta tiene que ser, por favor. Sí.
No entiendo esto. No entiendo esto, Guillermo. Enséñame. No entiendo esto, Guillermo. Dice que son de 7 semanas entrenamiento con carga. ¿Qué quiere decir? Es un escenario 1, 2, 3, 4. Ya, entonces con carga libre de 1500 copias. ¿Qué significa eso? Entonces que se podría dar la opción de ir a cesárea. Estamos en ¿no? Un poco, nos da un poco de seguridad. Acude de emergencia con dilatación de 1 centímetro, altura de presentación menos 1, con la dilatación ya nos está dando las puertas para que podamos ir a una cesárea. Vendrán seguras y nos preguntan entonces, ¿cuál es la conducta más riesgosa para el recién nacido? No la que es la óptima. Ay. Dice más riesgoso. No quiero vivir eso. Ángel, George. George, primero, Ángelo. Sandrito, Vamos, Ángelo. Pero jóvenes, un aplauso para Guillermo, que nos ha divertido muy bien. Gracias, jóvenes.